pasa, Tomodachis? Nada, vamos a Kinkakuji, que nos esperan. Sí, el templo ese de plata, para mí mi favorito de Kioto. Así que, venga, vámonos. ¿Qué pasa, Tomodachis? Hoy estoy muy contento. Yo estoy muy contento. ¿Por qué? Porque estamos en Kinkakuji. Bueno, esto no es, estamos justo a 30 segundos de la puerta, pero para mí es uno de los sitios más bonitos de Kioto. Bueno, y sé que siempre lo digo, pero creo que esta vez casi es verdad. Kinkakuji es el templo de la plata. Gin viene de plata, y del combo, el Kinkakuji, para mí es mi favorito. Kinkakuji es el de oro, pero a mí el Kinkakuji es el que más me gusta. Y lo veréis por qué, los jardines son una auténtica pasada. Pues estamos a las puertas del Kinkakuji, como veis aquí en el mapa, parece muy grande, pero bueno, tampoco es tanto. O sea, se puede hacer en media orilla, se puede hacer. Y estamos en el este de Kioto, cerca de las montañas de Higashiyama, y por cierto, Kiyomizu-dera está también muy cerca de aquí. Si no has visto el vídeo, pondré el link por aquí, vale la pena verlo porque, bueno, salgo yo creo que aparte de eso. Y nada, la entrada está allí, vale 500 yenes la entrada, y abre de 8:30 a 5 de la tarde. Así que se puede aprovechar, pasar por aquí, luego te vas a Kiyomizu-dera. Recomiendo venir a este templo. Vamos para adentro, que vale la pena. Hoy estamos dentro y mirad qué pasada. Es una vila que fue construida, una vila de retiro, por un shogun llamado Ashikaga Yoshimasa, el cual, pues bueno, la pena es que solo duró 8 años. Vivió 8 años y se murió. Vivió más de 8 años, pero me refiero aquí, solo vivió 8 años. Y nada, en este sitio, pues bueno, fue una pasada porque está basado en lo que es su primo hermano mayor, el Kinkakuji. Lo que pasa es que, bueno, la ha hecho un poco a su manera. Y ahora se ha quedado como un templo zen en el cual, pues bueno, aparte de unos jardines maravillosos, sobre todo el jardín seco que os enseño ahora mismo, va a ser una pasada. Así que bueno, sigamos que ahora os lo enseño. Después del jardín seco que les decíamos, el de la arena, el mojado sería el de los árboles. Y el jardín seco significa mar de arena de la plata. Y es maravilloso. O sea, como veis, cómo está detallado, cómo se representa, pues es mar, es increíble. Y lo que más me curioso es, mi pregunta es cómo lo harán cuando hay ventisca o cuando, no sé, es que yo creo que habrá hasta arena en los árboles. La verdad es que es increíble todo el detalle que tiene aquí. Así que, bueno, seguimos y os cuento más cosas. Ese conazo de arena que veis significa plataforma de observación de la luna. El jardín seco está inspirado en un célebre lago cercano a Hangzhou, en China. Mientras que la pirámide de arena es la imagen de un simbólico monte Fuji. Ambas formas de arena son metáforas religiosas con la luna y su reflejo, simbolizando la iluminación de la conciencia. Japón y su misticismo. Bueno, y esas noches de luna. Esas cosas me encantan. Bueno, pues estamos delante de Hondo. Hondo de, no de hondo de profundo, sino Hondo de sala principal en japonés. Y como veis, hay unas pinturas aquí en las puertas, pero dentro hay unas pinturas increíbles. La pena es que, bueno, están en las puertas correderas, las Fusuma, pero no puedo enseñarlos porque de hecho no podemos entrar. Y justo al lado está el Tobudo, que es otro de los templos, que es un antiguo salón de té con 4,5 tatamis de longitud. Pero la cosa es que, bueno, es de los más antiguos y no está restaurado. Como muchas cosas de aquí nunca se ha restaurado, ese tampoco. Y este es el ejemplo más antiguo que se conoce de la arquitectura Shoin, el estilo arquitectónico en el que se siguen diseñando la mayoría de las salas de tatami contemporáneas. No podemos visitarlo, pero solo con saberlo ya mola mucho. Y a la izquierda después del puente, el mejor templete de Japón. ¡A rockear! Mirad qué pasada de jardín. Es increíble. Yo creo que cualquier zona de estas puede ser típica foto de Instagram. Es que todo el jardín entero. De hecho, si vemos, todo es un jardín de musgo y vamos bordeando los diferentes edificios, el Kinkakuji, todas esas cosas, y vamos subiendo hasta la montaña, desde arriba, de unas vistas de Kioto que está el Ibo. Así que bueno, vamos siguiendo por el caminito y os enseño lo que viene luego. ¿Y entonces por qué se llama de plata? Pues mira, durante su creación se quería tener la estructura revestida de plata, emulando la cubierta de oro de su primo mayor, sí, el Kinkakuji, pero, como siempre, por culpa de una guerra, la Onin War, pues no se pudo hacer. Aún así, el nombre se quedó como apodo y honor a su origen.
Aún así, yo prefiero la otra teoría. Sí, una que dice que se llama así debido a la luz de la luna que se reflejaba en el exterior oscuro del edificio. Sí, antes estaba cubierto de una laca negra y le daba un aspecto plateado. Bueno, pues este edificio tiene 2 plantas. ¿Veis? Como veis, cada una son diferentes arquitectónicamente. Este edificio además se llama Canon. Canon, como la diosa de misericordia, la cual está dentro. Y no podemos ver, no se puede entrar, de hecho no se puede entrar en este edificio. Pero esta diosa, la diosa budista de misericordia, también está en Kiyomizu-dera. Y a pesar de que no podemos entrar, vale, realmente, bueno, la vista es increíble. O sea, solo darte la vuelta por aquí y subir, como decíamos, es increíble. Así que, bueno, hemos venido para esto y realmente vale la pena. Y bordeando el camino, llegamos a estas escaleras, que son preciosas para, subir la ladera. Y ¡bum! Magia delante vuestra. Estamos arriba del camino, esto es justo arriba de la ladera y mirar qué vistacas de Kioto, por favor. Me tienen anonadado. Es increíble. Y como veis aquí, ves el momiji, con las flores y las hojas, y es todo rojo, es maravilloso. Así que nada, simplemente el caminito que subís, os paráis aquí, veis las vistas y podéis a bajar, nada, 10 minutos, pero vale totalmente la pena. Venga, vamos a seguir el camino y os acabo enseñando el final. Me encanta Japón, es que crossover de todo. Demon Slayer modo Ginkakuji. Bueno, pues aquí acaba nuestro periplo por Ginkakuji. A mí esta zona me pirra, esto me encanta a mí. La verdad es que disfruto a muerte aquí. Y es que es maravilloso, toda la montaña Arashiyama, entre el Kiyomizu-dera. Ahora que vamos al Philosopher Park, que está justo aquí al lado. Bueno, esto no lo veréis la semana, lo veréis la semana que viene, pero iremos al Philosopher Park. Y sí, la verdad es que vale la pena, por una horita que paséis aquí, ya solo eso es increíble, ese zen, ese misticismo que tiene Japón es magnífico. Así que amigos, os espero la semana que viene, sí, lo sabéis, en el Philosopher Park. ¿Y sabes dónde? Sí, en tu sofá.